Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar continuidad con la temática de la unidad curricular. Haciendo un pequeño recuento para empezar, pues hasta este punto hemos hablado acerca de la encía sana y luego le entramos un poquito al tema de la clasificación del año 2018 de la enfermedad periodontal. Y pues ya estamos entrando en el área de la descripción de las enfermedades periodontales, empezando por la enfermedad periodontal inflamatoria, que pues comienza con la gingivitis. La gingivitis, siendo el foco principal de esta primera parte, es también lo que la mayoría de ustedes han estado tratando en su clínica, pues lo que nos permite más o menos presumir que la mayoría de los pacientes que ustedes han visto hasta ahora tienen características similares a este caso, en donde vemos cambios patológicos de color, de tamaño, de textura en la encía y que pues en la evaluación clínica vemos también que pueden haber cambios a nivel del sangrado del sondaje, a nivel de la consistencia, cosas que pues se relacionan directamente y se pueden utilizar como criterios para diagnosticar un caso de gingivitis. Entonces, con eso establecido, lo que nos compete el día de hoy es avanzar con la temática y ver qué es lo que pasa cuando una enfermedad como la gingivitis se cronifica y se convierte en algo un poquito más complicado hasta llegar a casos clínicos que se pueden ver más o menos así como este, en donde no solamente vemos la pérdida de las características normales de la encía, sino que la cronificación de la inflamación resulta en una destrucción de los tejidos de soporte, no solamente blandos, sino duros. Y esa pérdida de soporte, esa pérdida de inserción clínica, pues resulta en el peor de los casos en la posibilidad de que nuestros pacientes puedan perder unidades dentarias, puedan eventualmente resultar en casos de colapso de mordida, que pues cambian completamente el estilo y la calidad de vida de una persona. Entonces, con eso dicho, vamos a hablar hoy acerca de la periodontitis, ¿ok? La periodontitis, desde el punto de vista clínico, nosotros la podemos definir como una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte dentario causada por microorganismos específicos o un grupo de microorganismos que resulta en la destrucción progresiva del ligamento periodontal y hueso alveolar con profundización incremental de sondaje, recesión gingival o ambas. Fíjense que en este caso estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. Es decir, seguimos hablando de lo mismo de lo que estábamos hablando en los casos de gingivitis. ¿Ok? Es la misma inflamación que continúa, que progresa, que avanza hasta convertirse en algo peor. Algo que a medida que avanza resulta en la destrucción progresiva del ligamento periodontal y hueso alveolar y cosa que resulta en la profundización del sondaje, pérdida ósea, recesión gingival o ambas. ¿Ok? Entonces, cuando tú pienses en la periodontitis, quiero que lo veas desde este punto de vista, ¿ok? Una enfermedad que es la continuación de algo que ya estaba sucediendo antes, ¿vale? Entonces, esta definición resulta de conceptos que se vienen desarrollando desde hace muchos años, ¿ok? Desde el principio de la periodoncia misma, la idea de la periodoncia como ciencia tenía la intención de determinar por qué a los seres humanos se nos caían los dientes solos. ¿Okay? Entonces, el concepto de periodontitis ha venido evolucionando poco a poco, desde la idea de que teníamos gusanos en la boca hasta el conocimiento que tenemos hoy en día y el entendimiento claro de su origen desde la etiología de la biopelícula oral, de las características de cómo una persona puede desarrollar la enfermedad cuando acumula biopelícula, cuando deja de cepillarse, cuando entran factores de riesgo, ¿sí? Este, y lo que nos permite, pues, llegar hasta este punto, en donde en 2017 hubo un taller mundial en donde se reunió toda esa información, ¿ok? Y actualizamos
los conocimientos para poder crear una nueva clasificación, que fue la clasificación que ustedes ya vieron en clase, ¿vale? En esta clasificación sucede algo bastante importante, que es que determinan cómo podemos hacer nosotros para decir que nuestro paciente tiene un caso de periodontitis, ¿ok? Entonces, para esto, en el contexto de la atención clínica, un paciente es un caso de periodontitis si conseguimos pérdida de inserción clínica interdental. Eso PIC significa pérdida de inserción clínica interdental detectable en 2 o más dientes no adyacentes. Fíjate lo que te estoy diciendo. No estamos hablando de pérdida de inserción clínica en vestibular ni en lingual. Estamos hablando de mesial distal, interdental, ¿ok? Y tiene que ser detectable en 2 dientes, 2 o más dientes no adyacentes, es decir, 16 y 43. Esos son 2 dientes que no están adyacentes entre sí. Si tú consigues pérdida de inserción clínica interdental en esos 2 dientes o en más dientes que esos, pues ahí estás en presencia de un caso de periodontitis, ¿vale? Ahora, también podemos determinar periodontitis si conseguimos pérdida de inserción clínica vestibular o lingual palatina mayor o igual a 3 milímetros con sondaje mayor a 3, es decir, que hay una bolsa, si la detectamos en 2 o más dientes. Pero cuando vamos a determinar periodontitis con sondaje por vestibular, esa pérdida de inserción clínica que observamos no se puede atribuir a causas no relacionadas con periodontitis, como una recesión gingival por origen traumático, una caries dental que se extiende a la zona cervical, es decir, una caries muy profunda que vaya subgingival. Eso no es periodontitis, por lo tanto, no podemos considerar la pérdida de inserción relacionada a periodontitis. Tampoco podemos determinar periodontitis si hay presencia de pérdida de inserción clínica en la cara distal de un segundo molar y o está asociada con la malposición o exodoncia de un tercer molar. Digamos que le sacaron la cordal a un paciente o una cordal está erupcionando y está tan cerca de un 7 que está evitando que la encía se pueda insertar correctamente en la cara distal del 7. Eso técnicamente es una pérdida de inserción clínica, pero no es por periodontitis, así que no estás en un caso de periodontitis en ese caso, ¿no? Y 4, una lesión endodóntica que drena a través del periodonto marginal, es decir, tienes un absceso que se comunicó con el surco y está drenando a través del surco. Eso técnicamente no es periodontitis, entonces no lo puedes diagnosticar como tal. Y por último, la aparición de una fractura radicular vertical que pues por su naturaleza genera una desinserción del tejido y te puede llevar a un falso positivo ahí en cuanto al diagnóstico de periodontitis. ¿Ok? Entonces, si vamos a diagnosticar periodontitis, cuando la vamos a diagnosticar, el paciente tiene que entrar dentro de este cuadrito. Si tú sondeas en interproximal y consigues pérdida de inserción en más de 2 dientes, estás en un caso de periodontitis. Y esos dientes tienen que ser no adyacentes entre sí. ¿Qué pasa si no tenemos, o sea, digamos que conseguimos una sola bolsa? Pues según esta clasificación, no estás en presencia de un caso de periodontitis. ¿Ok? Ahora bien, eso te deja claro que lo más importante, o sea, el criterio diagnóstico más importante para la periodontitis es la profundidad del sondaje, ¿ok? Porque ¿qué pasa? En el caso de la gingivitis, el criterio diagnóstico más importante era la presencia o ausencia de sangrado del sondaje, ¿ok? Porque es un criterio objetivo que no cae entre la subjetividad de que, bueno, capaz y yo estoy viendo que la encía está roja, pero tú no, y viceversa, ¿ok? Cosa que puede aplicar también a textura, a forma, a varias cosas, ¿no? Dentro del análisis clínico. En cambio, el sangrado es dicotómico, o hay sangrado o no hay. Por eso es el criterio diagnóstico más importante. Eso también aplica a la periodontitis. Un criterio diagnóstico objetivo es la profundidad de sondaje, porque a partir de la profundidad de sondaje nosotros podemos determinar el nivel de inserción, la pérdida de inserción en caso tal que pueda tener la encía alrededor de un diente. Entonces, para tú poder diagnosticar periodontitis, lo primero que necesitas es sondear a tu paciente, ¿vale? Lo segundo que necesitas es un buen estudio radiográfico, ¿ok?
Estamos en 2026, así que no deberíamos solamente hablar de radiografía, deberíamos también considerar la tomografía, porque la tomografía nos da también una imagen en 3 dimensiones. Así que un complemento de esta parte es que no solamente tengamos buena radiografía, sino una tomografía también. Sin embargo, digamos que lo que tienes a disponibilidad es una radiografía periapical. Una radiografía periapical te permite determinar exactamente si la inserción del hueso está alterada. Es decir, si hemos perdido la inserción desde su posición natural, que es 1.8 a 2 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte en un diente con una erupción normal, ¿ok? Si hemos perdido esa inserción, entonces eso también nos puede confirmar la presencia de periodontitis y también las características con las cuales nosotros podamos ver el hueso en la radiografía, es decir, la continuidad de la laminadura, el tamaño de los espacios medulares, también son criterios diagnósticos importantes para el diagnóstico correcto de la periodontitis. De todos modos, esto es algo que ustedes van a ver de nuevo más adelante cuando hablemos de diagnóstico periodontal. ¿Okay? Ahora bien, este es el concepto con el que hemos estado trabajando durante toda esta clase. La periodontitis es el resultado de una inflamación que no se pudo controlar. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Y esto lo van a ver mejor también en la clase de patogenia. Al principio, digamos que tenemos un paciente hipotético al cual le hemos hecho seguimiento desde el principio de su vida en adelante. Lo primero que sucede es que este paciente pues empezó a acumular placa bacteriana, biopelícula oral, ¿ok? Y el resultado de ese acúmulo de biopelícula oral fue una respuesta inflamatoria por parte del tejido del huésped, ¿ok? Esa respuesta inflamatoria en los primeros años de vida no muestra no muestra signos clínicos, pues porque el sistema inmunológico del paciente todavía no está no ha trabajado tanto como para que la clínica se pueda ver. Pero sí, cuando ya el paciente empieza a llegar a edades entre los 18, 20, 21, por ahí empiezan a aparecer los signos clínicos como aumento de tamaño, sangrado del sondaje, cambio de color, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando aparecen, ahí es cuando uno puede decir, ok, mi paciente tiene gingivitis. ¿Qué pasa? Digamos que este mismo paciente no va al odontólogo y pasan años y esa gingivitis evoluciona y sigue avanzando la inflamación y se sigue acumulando placa bacteriana, esa placa bacteriana, esa biopelícula se puede convertir en cálculo con el pasar de los años y ese cálculo nos ayuda a que se acumule más biopelícula, cosa que genera más inflamación y entonces tu paciente entra en un ciclo de se acumula placa, esa placa me genera inflamación, esa placa se calcifica, cosa que ayuda a que se acumule más placa, cosa que me genera más inflamación y así vamos. Ahora imagínate que ese ciclo se perpetúa por años y ya tu paciente no tiene 18 o 20, sino que está como a los 35 o 36. Lo que puede pasar si ese paciente no va al odontólogo, no se controla los factores de riesgo, es que claro, dependiendo de muchos factores como su propia inmunidad, factores ambientales, entre otros, esa gingivitis puede avanzar y esa inflamación puede trascender la encía y empezar a afectar los tejidos que están por debajo, es decir, ligamento periodontal, hueso alveolar, ¿sí? Al punto de que la misma inflamación conlleva a que se activen mecanismos dentro del cuerpo que inducen a la destrucción del hueso, cosa que lleva a la pérdida de la inserción y a la pérdida de soporte. Por eso que te digo que la periodontitis es el resultado de una inflamación que no se controla, porque todo esto se pudo haber detenido si el paciente iba al odontólogo o se le inculcaba una cultura de ir al odontólogo desde que aparecieron los primeros signos, que suelen aparecer a temprana edad en los pacientes. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos esquematizar la periodontitis desde lo que le va pasando al paciente al principio, entonces tú tienes una encía relativamente sana, con una inserción ósea buena, no hay movilidad, no hay cambios clínicos y entonces empieza a acumular la biopelícula. Esa biopelícula genera una respuesta
¿Okay? Esa respuesta que sucede localmente en el sitio en donde se acumula la biopelícula, eventualmente va progresando. Y va progresando, y va progresando, y van pasando los años. Y a medida que va pasando los años, entonces la respuesta ya deja de ser una inflamación sencilla y lleva a la destrucción de tejido, lleva a la destrucción de las fibras de colágeno. Esas fibras que nosotros te explicamos que son las encargadas de fijar a la encía en el diente y en el hueso, se empiezan a destruir, se empiezan a romper, ¿ok? Y como consecuencia de esa ruptura, entonces ya la inserción de tu encía no es normal y con la progresión del acúmulo de biopelícula, entonces se van creando espacios que permiten que las bacterias sigan proliferando. Y a raíz de eso y a raíz de la inflamación que viene como consecuencia de eso, eventualmente el epitelio de unión también migra en sentido apical y empiezan a formarse lo que estás viendo aquí, que es una bolsa periodontal, donde tienes un tejido notoriamente inflamado con profundización del surco. ¿Ok? Cuando tú metes la sonda y tú ves que la sonda pasa de los 3 milímetros, esto es lo que está pasando ahí. Se profundizó la inserción de la encía como consecuencia muy probable de una inflamación. ¿Okay? Ahora, si eso sigue sucediendo, entonces ya tú estás viendo clínicamente, probablemente vas a estar viendo las características que viste en la gingivitis, pero ahora con la aparición de una bolsa. ¿Okay? Entonces tienes el cambio de color, tienes el cambio de textura, el cambio de consistencia, tienes el cambio de tamaño, todo eso, pero ahora también se afecta la profundidad de sondaje. ¿Okay? Y en algunos casos, dependiendo de en qué punto en la vida conseguiste al paciente, la consecuencia también de la periodontitis es que se puede empezar a afectar la posición de la encía. ¿Cómo pasa eso? Imagínate que la enfermedad sigue sucediendo. Pues lo que va a pasar ahí, en la zona en donde se está acumulando la biopelícula, es que como consecuencia de todo esto se van a activar los osteoclastos. ¿Ok? Los osteoclastos que cuando te dimos la clase de hueso, ¿te acuerdas que te mencionamos que existe el proceso de remodelado óseo en donde los osteoblastos producen hueso y los osteoclastos lo destruyen? Bueno, en el caso de la periodontitis, los osteoclastos son activados como consecuencia de todos los mediadores bioquímicos que se producen en la zona, que básicamente le dan la señal a ellos de que empiecen a destruir el hueso para alejar al hueso y a todos los tejidos que están por dentro de la zona en donde está la inflamación. ¿Okay? Es una cuestión de autodefensa del cuerpo lo que está sucediendo. ¿Okay? Una destrucción que está generando el cuerpo como consecuencia de todo lo que está sucediendo cerca de esa zona, ¿no? Entonces, imagínate que esta pérdida de hueso continúa como consecuencia de la activación de los osteoclastos. Esa pérdida de hueso eventualmente puede seguir avanzando. Ahí es cuando empiezan a aparecer las recesiones, ahí es cuando tú empiezas a ver las raíces de los pacientes. Y si eso sigue continuando, pues eventualmente, ¿qué es lo que vas a conseguir a nivel clínico? Vas a conseguir no solamente recesiones, sino va a empezar a aparecer la movilidad dental. ¿Okay? Movilidad dental, pueden aparecer migraciones dentales patológicas, porque ¿qué pasa? Imagínate que varios dientes empiezan a sufrir esta pérdida de soporte, con cosas como la misma masticación del paciente, las fuerzas que puede ejercer la lengua. Entonces los dientes pueden empezar a migrar de su posición original, ¿ok? Y ahí es cuando entonces tú ves las consecuencias de una periodontitis que tiene muchos años sucediendo, ¿vale? Entonces, como consecuencia del acúmulo de biopelícula, la inflamación que al principio era algo sencillito, una ligera inflamación de las encías, puede convertirse en algo tan complicado como lo que estás viendo acá: pérdida de hueso, pérdida de inserción, movilidad. ¿Y cuál es el peor escenario de todo esto? Que tu paciente puede perder el diente completamente. Y ojo, muy importante, al 99% de los pacientes esto no les duele. ¿Por qué? Porque el tejido como tal no está sufriendo una injuria, ¿ok? El tejido se está autodestruyendo, se está carcomiendo por dentro y no suele generar dolor. Los dolores que pueden estar relacionados con esto se relacionan con la movilidad, con la hipersensibilidad dentinaria relacionada con que la raíz está expuesta, ¿okay? Y con la aparición de cosas concomitantes, como por ejemplo lesiones periodontales
que se combinan con endodónticas como consecuencia de la inflamación y la infección que está ahí. Entonces, tú vas a conseguir pacientes que tienen movilidad de hace 10 años y nunca les dolió. Y a veces pueden incluso ir al consultorio sin siquiera estar conscientes de que el soporte periodontal de sus dientes se está viendo afectado por la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ese es el peligro real del avance de esta enfermedad, que no suele doler, no suele molestar, y pues también dependiendo de la cultura de higiene del paciente, a veces se le caen los dientes al paciente y ya. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender desde su desarrollo para poder tratar correctamente. Ahora, cuando hablamos del cuadro clínico, entonces una periodontitis puede tener estas cosas. No todas a la vez pueden aparecer, pero sí la gran mayoría. Vas a conseguir biopelícula supra y subgingival. Cuando tú veías la gingivitis, en los casos de gingivitis, la biopelícula se concentraba más que todo en espacios supragingivales, porque en gingivitis no hay bolsa periodontal. ¿Okay? Como aquí sí se forman bolsas periodontales, aquí sí vas a conseguir biopelícula y cálculo subgingival. ¿Okay? Incluso a veces es tanto el cálculo que no te permite realmente sondear a la profundidad real de la bolsa. ¿Okay? También vas a conseguir las mismas características de la gingivitis, inflamación gingival, como cambios patológicos de color, tamaño, textura y consistencia. Vas a conseguir la alteración del margen gingival, lo que hablábamos. Como consecuencia de la periodontitis empiezan a aparecer recesiones y eso es una alteración del margen. Eso en la historia tú lo pondrías como una alteración de la posición, una migración de la encía hacia apical, ¿ya? También vas a tener pérdida de inserción clínica como consecuencia de la formación de bolsas periodontales, ¿ok? Vas a tener pérdida ósea que puede ser vertical o horizontal, puede que aparezca movilidad dentaria, puede que aparezca migración dental patológica y puede que haya pérdida de inserción clínica. Entonces, fíjate en la radiografía que tenemos acá. Acá en esta radiografía tú estás viendo varias cosas sucediendo a la vez. Por ejemplo, fíjate como el hueso alrededor de la raíz mesial de este diente, en él no podemos determinar continuidad de la lámina dura. Eso es una característica radiográfica clásica de la periodontitis. Como hay inflamación y el hueso está activamente destruyéndose, la lámina dura no aparece en la radiografía. También fíjate cómo la pérdida ósea está en una sola de las raíces, no está en ambas distribuida de la misma manera. A eso me refería cuando te decía que la enfermedad es local. ¿Okay? Afecta en el sitio en donde se acumula la placa, ¿okay? Pero al mismo tiempo también estás viendo una respuesta en la raíz, porque fíjate que la raíz pareciera estar como más gruesa en el ápice. Eso puede ser una respuesta de formación de cemento como consecuencia de todo lo que está sucediendo ahí. A ver, estamos viendo una periodontitis en pleno desarrollo, que cuando tú empiezas a analizar esta radiografía podría estar relacionada con que tienes una corona que está sobreobturada. Fíjate cómo el contorno de la corona está por afuera, ¿lo ves? Esto aquí te forma un escalón. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Aquí se acumula biopelícula oral que el paciente nunca puede limpiar, porque el cepillo no entra aquí, porque cuando mete el hilo se queda pegado acá, entonces nunca puedes limpiar esta zona. Entonces esto generó una inflamación aquí. Esa inflamación fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando y fue destruyendo todo este tejido hasta que eventualmente se fue perdiendo hueso, 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 hasta que llegamos a un punto así como este. Entonces, cuando vemos la periodontitis, lo que quiero que recuerdes es lo que decíamos ahorita. La periodontitis es específica de cada sitio que se evalúa. A pesar de que nosotros manejamos términos como periodontitis generalizada, cuando hablamos de generalizada estamos hablando de la cantidad de dientes y zonas que pueden estarse viendo afectadas desde un punto de vista estadístico. ¿Okay? Nosotros hablamos de un caso generalizado cuando más del 30% de las zonas que evaluamos tienen bolsa periodontal. ¿Okay? Pero desde el punto de vista clínico, no podemos decir que porque una persona tenga más de 30% de bolsas periodontales, implica que en todos los dientes hay bolsa periodontal. O sea, no todos los dientes se van a ver afectados de la misma manera. Incluso dentro del mismo diente, tú vas a conseguir que puedes tener una bolsa en mesial y distal estar perfecto. Fíjate,
La formación de bolsas, la pérdida de inserción clínica y la pérdida ósea son secuelas de la exposición del periodonto al biofilm oral, pero no se expresan en toda la boca a la vez. Así, un diente puede tener uno o dos sitios afectados, mientras que los demás sitios mantienen niveles fisiológicos de inserción. Y así también puede verse afectado uno o dos dientes, mientras que el resto se mantienen en criterios de salud clínica periodontal. Entonces, tú puedes conseguir que el paciente desarrolló periodontitis en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, 3 y 4 está perfecto. ¿Ok? A eso me refiero con que uno tiene que evaluar la periodontitis de una manera local. ¿Vale? Entonces, cuando tú ves casos así como estos, en donde tienes recesiones gingivales, en donde tienes pérdida de la encía interdental, tú tienes que empezar a pensar en cómo llegamos a este punto. Si este paciente perdió esto por periodontitis. En esta foto nosotros estamos viendo las características clínicas de la encía y no pareciera haber inflamación, pero ¿qué pasa si nosotros sondeamos en este paciente y conseguimos que tiene un sondaje de 6 milímetros? ¿Ok? Y imagínate que ese sondaje lo consigues en distal del 42 y distal del 32. Son técnicamente dos dientes que no están adyacentes entre sí, entonces caeríamos en la definición de periodontitis. ¿Ok? Entonces tenemos que entender las definiciones del caso clínico y las características que son normales en los casos de periodontitis para que casos como este no nos agarren fuera de base. ¿Ok? Porque obviamente también te vas a conseguir casos más sencillos de decir, mira, esta persona tiene periodontitis, ¿ok? Y sin embargo, tenemos también que estar claros de cómo son los criterios que nosotros tendríamos que tener para determinar que la periodontitis está activa. Porque imagínate que tú empiezas a sondear a este paciente y en ninguno de estos dientes, a pesar de que ese 12, por ejemplo, tenga las características que tiene, imagínate que en ninguno de estos dientes hay bolsa periodontal. Tú puedes caer en un paciente así como este en una definición de salud clínica periodontal en un periodonto reducido. ¿Ok? Entonces también hay que entender eso. Si tú vas a diagnosticar periodontitis es porque hay bolsa periodontal, es decir, sondaje mayor de 3 milímetros, sangrado del sondaje, pérdida de la continuidad de la laminadura, ¿ok? Y todo eso en dos o más dientes no adyacentes entre sí, ¿ok? Porque obviamente también te vas a conseguir los casos que son, a ver, esta persona no se cepilla desde 1983 y tú sabes que esto está activo. Porque cuando eliminemos toda esta cantidad de cálculos, y ya desde esta misma foto tú puedes ver estas características de hiperemia acá. Te fijas del color rojo que podemos ver en este margen gingival. Esto nos habla de que cuando retiremos este cálculo de acá, pues esto está inflamado, ¿ok? Y esto probablemente va a sangrar y muy probablemente estos dientes, cuando le quitemos el cálculo, eso va a estar con una movilidad altísima. Entonces, hay casos que son sencillos de diagnosticar y hay casos que no lo son tanto. Ahora bien, la periodontitis tiene muchos factores de riesgo. El primero de los cuales son los factores microbianos. La composición del biofilm oral y la susceptibilidad del paciente a su virulencia es el primer factor de riesgo. Y fíjate cómo te lo coloco. La susceptibilidad del paciente a su virulencia es el primer factor de riesgo. No por el hecho de que una persona tenga mucho acúmulo de placa implica que su sistema inmunológico no lo puede defender. ¿Okay? Y eso, ponte a pensar en la diversidad de los pacientes que ustedes mismos han visto en las clínicas de sus compañeros. Hay pacientes que tienen mucho cálculo y poca destrucción, y hay pacientes que tienen poquito cálculo y poquita placa bacteriana y una destrucción que no parece correlacionarse con la cantidad de irritantes locales que tú estás viendo. Y es por eso que te lo menciono, porque no es solamente la cantidad de placa que se acumula, sino qué tan susceptible es la persona a que ese acúmulo de biopelícula le produzca el daño. ¿Ok? El segundo, los locales. Cosas como el cálculo dental, márgenes irregulares de restauraciones y prótesis, lesiones de furca, caries subgingivales, resorciones y fracturas, bolsas periodontales y surcos anatómicos. Lo que está pasando en cada diente lo vuelve más o menos
propenso a que empiece un proceso de inflamación local. ¿Ok? Y fíjate donde te estoy poniendo el cálculo, es un factor de riesgo, porque ¿qué es lo que eventualmente hace el cálculo? Ayuda a que se acumule más biopelícula, que es el factor etiológico de todo esto. Tenemos los factores sistémicos como la diabetes, la artritis, enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, otros, el VIH, SIDA y otros síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Papillon-Lefebvre y cosas como el tabaquismo, que a pesar de que lo podemos clasificar como un hábito, también actualmente se clasifica como una enfermedad que se convierte dentro de los factores de riesgo de la periodontitis en el factor de riesgo tratable, eliminable por la persona, es decir, que la persona puede controlar, más importante dentro de todos los factores de riesgo de la periodontitis. Tienes factores inmunológicos, en donde cualquier alteración de la respuesta inmune del huésped es capaz de afectar a la capacidad del organismo de defenderse entre la biopelícula. Por ejemplo, si un paciente desarrolla una enfermedad que afecta la manera como su sistema inmunológico funciona, como por ejemplo una diabetes, una enfermedad directamente inmunosupresora, pues obviamente eso va a afectar la manera como este paciente va a tener capacidad de defenderse ante la periodontitis. Y tiene factores genéticos donde varias enfermedades hereditarias incluyen la periodontitis en su cuadro, como el síndrome de Down, el Papillon-Lefebvre, el síndrome de Cohen. ¿Okay? Todas estas enfermedades tienen periodontitis dentro de lo que le sucede al paciente. Ojo, en estos casos, como vieron en la clasificación, uno clasifica al paciente como un paciente de síndrome de Down, ¿okay? Que en el cuadro del paciente con Down, entonces aparece la periodontitis. ¿Okay? Es una cuestión de también adentrarnos un poquito más en la clasificación, pero fíjate cómo los factores genéticos también pueden afectar. Y tienes factores ambientales, en donde los hábitos de higiene oral son un indicador directo de la posibilidad de desarrollar periodontitis. Además, el tabaquismo, que también puede entrar aquí, es el factor de riesgo prevenible número 1 de la periodontitis. Obviamente, cuando tú piensas en que todo esto empieza por acúmulo de biopelícula, los hábitos de higiene oral y los hábitos ambientales, los hábitos de su vida diaria de la persona, determinan qué tanta placa, qué tanto cálculo se le va a acumular a la persona, y pues eso también es un factor que puede determinar qué tan fácilmente puede desarrollar la periodontitis de esta persona. Ahora, recordando, todos estos son factores de riesgo que se unen a la susceptibilidad de la persona y se unen a su capacidad de acumular placa. Entonces, no es por el hecho de que tú tengas un factor de riesgo, directamente vas a desarrollar periodontitis. O sea, por ejemplo, hay muchos pacientes diabéticos que no necesariamente desarrollan periodontitis solamente por tener diabetes, desarrollan periodontitis porque se les suman los factores. Igual con el paciente de tabaquismo, igual con el paciente que tiene mal higiene, ¿me explico? Entonces, todos estos factores de riesgo se tienen que tomar en consideración y se tiene que tomar en consideración también la posibilidad de que interactúen entre sí. Ahora, dentro del taller mundial de la clasificación del 2018, también hablan de cómo clasificamos nosotros ahora la periodontitis. Y aquí es en donde hubo el cambio más grande entre esta clasificación y todo lo que sucedía antes, ¿ok? Porque la periodontitis ahora la clasificamos por estadios y grados, ¿ok? En donde, ¿qué pasa? Fíjate lo que dicen. Un sistema de clasificación basado solo en la gravedad de la enfermedad no capta dimensiones importantes de la enfermedad de un individuo, incluida la complejidad que influye en el enfoque de la terapia, los factores de riesgo que influyen en los resultados probables y el nivel de conocimiento y capacitación necesarios para manejar el caso individual. La estadificación, un enfoque utilizado durante muchos años en oncología, brinda la oportunidad de ir más allá del enfoque unidimensional de utilizar solo la destrucción pasada y proporciona una plataforma sobre la cual se puede construir una clasificación diagnóstica multidimensional. Además, un sistema de estadificación uniforme debería proporcionar una forma de definir el estado de la periodontitis en varios momentos, que se puede comunicar fácilmente a otros para ayudar en el tratamiento y puede ser un factor en la evaluación del pronóstico. Entonces, la idea de este grupo de gente en el taller fue, vamos a tratar de sistematizar toda la clasificación para que si yo te digo que una persona tiene una periodontitis de estadio 2, ya tú sepas exactamente a qué me refiero. Porque antes nosotros hablábamos de una periodontitis
leve, moderado, severa. Pero entonces lo que yo considero moderado capaz y no es lo que tú consideras moderado. ¿Me explico? Y también los factores inherentes al paciente eran demasiado variables como para que esa clasificación de antes funcionara correctamente. Entonces ahora hablamos de estadios, hablamos de grados, cosa que nos permite ser un poquito más específicos. Entonces, independientemente del estadio, en el momento del diagnóstico, la periodontitis puede progresar con diferentes velocidades en individuos, puede responder de manera menos predecible al tratamiento en algunos pacientes y puede o no influir en la salud general o en una enfermedad sistémica. Por eso es que te digo, la clasificación de antes era muy vaga en ese sentido y la nueva nos permite un poquito más de especificidad. Entonces, cuando hablamos del estadio de la periodontitis, nos referimos a qué tanto ha destruido la enfermedad. Y eso lo podemos establecer en estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? ¿Cómo determinamos el estadio? El primero de los criterios que te vamos a pedir es la pérdida de inserción clínica interdental en el sitio más afectado. Acuérdate de lo que hablábamos antes, de que para tú determinar periodontitis tienes que conseguir pérdida de inserción clínica interdental, ¿no? Entonces, si tú sacas el nivel de inserción en tu paciente y en el peor de los sitios tienes una pérdida de inserción entre 1 o 2 milímetros, estamos en estadio 1. Entre 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción, estadio 2. Mayor o igual a 5, estadio 3 o 4. ¿Cuál es la diferencia entre la estadio 3 y estadio 4? La cantidad de pérdida ósea que ha habido. Fíjate, en el caso de la severidad, el siguiente de los puntos importantes es la pérdida ósea radiográfica, en donde en el estadio 1 la vas a conseguir en menos del 15%. En el estadio 2, entre 30 y 35, en el estadio 3, extendiéndose el tercio medio de la raíz, y en el estadio 4 ya casi en el tercio apical. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cuando tenemos la radiografía en mano, lo que hacemos es ver en dónde debería estar el hueso, ¿okay? 1.8 a 2 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte, y vemos en dónde se encuentra ahora. Y vemos cuánto hueso se ha perdido. Si se ha perdido menos de 15%, en todo el hueso de la boca, entonces estás en un estadio 1. Si se ha perdido entre 30 y 35, estadio 2, estadio 3, vas a conseguir el hueso más o menos en el tercio medio de la raíz, y si ya estás en el tercio apical, estás en estadio 4. ¿Okay? Ahora, esa pérdida de hueso también te puede llevar a pérdida de dientes como consecuencia de la pérdida de soporte, ¿no? Pero en una periodontitis estadio 1 y estadio 2, la pérdida de hueso no es suficiente como para que el paciente haya perdido dientes por periodontitis, ¿ok? Y esa es una cosa importante. La pérdida de dientes, para tú clasificarla o para tomarla en consideración dentro de la clasificación, tiene que ser por periodontitis. Entonces, cuando tú estás hablando con tu paciente, tú le tienes que preguntar cómo se te cayó el diente. O sea, si tú fuiste al odontólogo y te sacaron un diente por caries y no se te cayó solo porque se te estaba moviendo, entonces esa pérdida de dientes no cuenta dentro del establecimiento del estadio. ¿Ok? Fíjate lo que te dice el estadio 3. Una persona en estadio 3 ha perdido 4 o menos dientes por periodontitis y un estadio 4 ha perdido 5 o más dientes por periodontitis. ¿Ok? Entonces, cómo se perdieron los dientes y la cantidad de dientes que se perdieron es lo que te determina o te puede ayudar a determinar en qué estadio estás si te estás debatiendo entre estadio 3 y 4. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto a la severidad. En cuanto a la complejidad, aquí estamos hablando de de qué tan complejo, qué tan difícil se ve el caso en cuanto a la profundidad de sondaje, cómo es el tipo de pérdida ósea, la cantidad de cálculo que tú estás viendo, ¿ok? Entonces, en un estadio 1 estamos hablando de una periodontitis que está empezando. Entonces, la profundidad de sondaje está en 4 o menos. O sea, estás como, no vas a conseguir bolsas de 6 milímetros, no vas a conseguir bolsas de 7 milímetros en una periodontitis de estadio 1. Probablemente lo más que vas a conseguir es una bolsita o dos bolsitas de 4 milímetros. Y la pérdida ósea que vas a notar es mayormente horizontal. ¿Okay? En estos casos de una periodontitis de estadio 1, la pérdida ósea no ha tenido tanto tiempo como para convertirse en algo vertical. Entonces, normalmente un estadio 1 estás en el paso en el cual la gingivitis está convirtiéndose en periodontitis. Entonces no es tan fuerte. Un poquito más fuerte si es el estadio 2, en donde ya vas a conseguir una profundidad de sondaje mínima de 5 o menos. ¿Okay?
pérdida ósea igual, mayormente de tipo horizontal, pero que a medida va avanzando, fíjate, además de la complejidad del estadio 2, cuando estamos en estadio 3, entonces tenemos profundidad de sondaje mayor o igual a 6 milímetros, empiezan a aparecer pérdidas óseas verticales, empiezan a aparecer lesiones de Furca, empiezan a aparecer defectos óseos moderados. Ahora, ojo, esto te lo ponemos en la clasificación como cosas que pueden aparecer, pero no necesariamente tienen que estar. ¿Ok? No en todos los pacientes con estadio 3 tiene que haber una lesión de Furca, ni en todos los pacientes en estadio 3 tienen que haber pérdida ósea vertical. Tú puedes tener un paciente con pérdida ósea exclusivamente horizontal, ¿ok? Que tiene tanta pérdida ósea y tiene una pérdida de inserción clínica tan avanzada que está en estadio 3, ¿ok? Y que ha perdido dientes por periodontitis, lo que lo hace estar en estadio 3. Ahora, ¿qué pasa en un paciente en donde tú conseguiste pérdida de inserción clínica mayor o igual a 5, ¿ok? Pero no ha perdido dientes? Igual está en estadio 3. La pérdida de dientes no es una condición que te elimina el diagnóstico si no la tienes, ¿ok? Si tú tienes un paciente que tiene una bolsa de 6 milímetros, ¿ok? Ahí entonces no, ya estás en un estadio 3. Ahora, para tú estar en un estadio 4, ahí sí la presencia de pérdida dentaria sí es importante. ¿Por qué? Porque la diferencia entre uno y otro es que en el estadio 4, fíjate en la complejidad, además de la complejidad del estadio 3, hay disfunción masticatoria por pérdida de dientes, hay trauma oclusal secundario, hay defectos óseos severos, hay colapso de la mordida porque la persona ha perdido muchos dientes como consecuencia de la periodontitis y tiene menos de 20 dientes remanentes. Por eso te digo, en el caso del estadio 4, sí es importante la cantidad de dientes que ha perdido la persona. Entonces, tú puedes tener una persona con un sondaje de 6 milímetros, pero todos sus dientes en boca. Eso es una persona que tiene una periodontitis estadio 3. Perdón, no profundidad de sondaje, pérdida de inserción clínica de 6 milímetros. Eso es una persona que tiene una periodontitis estadio 3, si tiene todos tus dientes en boca. Ahora, si tú tienes una persona que ha perdido, no sé, 14 dientes y además en los dientes que le quedan tienen pérdida de inserción de más de 6 milímetros, estás en presencia de una periodontitis estadio 4 porque ahí ya empiezan a aparecer cosas como el colapso de la mordida y todo lo que venimos hablando, ¿ok? Ahora, en el caso de la extensión, que es lo último importante en esta parte, tú cuando vas a agregar, cuando vas a anotar la descripción de tu enfermedad, tienes que decir si está localizada, es decir, menos del 30% de los dientes afectados, o generalizada, si está más de 30% o patrón molares incisivos. En algunos casos, y esto lo vas a ver más adelante cuando veas las enfermedades periodontales necrotizantes, en algunos casos la periodontitis empieza a afectar en los molares y los incisivos, dejando los premolares sin atacar. Eso suele ser una característica patognomónica de esas enfermedades, por lo que tú tienes que describirlo si lo ves así, ¿ok? Entonces, cuando tú vas a empezar a anotar el diagnóstico en tu historia, ¿qué vas a decir? El paciente tiene una periodontitis estadio 1 generalizada o una periodontitis estadio 1 localizada o una periodontitis estadio 3 patrón incisivo molar. Me explico, así empieza el diagnóstico. Una periodontitis, estadio, ¿cuál estadio? Y luego si está generalizada o localizada. Y luego nos vamos a los grados. Que los grados, a diferencia de los estadios, que me hablan de qué tanto está afectando la enfermedad, los estadios me hablan de qué tan rápido está afectando la enfermedad, ¿ok? Entonces, fíjate lo que nosotros te pedimos acá, te pedimos criterios primarios y modificadores de grados, en donde dentro de los criterios primarios, lo más importante es la evidencia directa de progresión. ¿Qué es lo que te piden ahí? Ahí te piden data longitudinal, es decir, que tú tengas información de varios años del tratamiento periodontal de una persona, pero la mayoría de las veces, y sobre todo en casos como los de ustedes que están estudiando, tú no vas a tener esa información. Entonces, tú no te puedes guiar por la evidencia de pérdida en 5 años, porque también eso lo podrías hacer pidiéndole radiografías a los pacientes, pero el 99.9999 de los pacientes que existen no guardan sus radiografías de hace más de 5 años, sobre todo desde que las radiografías se mandan por correos y los correos se llenan de información y entonces no, voy a borrar cosas.
Entonces, la mayoría de los pacientes no te van a poder decir, sí, yo tengo una periapical de hace 10 años. Eso es mentira. Entonces, es muy difícil cumplir con este primer criterio de evidencia de pérdida en 5 años. Por lo que normalmente lo que terminamos haciendo es irnos por el segundo, que es el porcentaje de pérdida ósea en relación a la edad. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarras y sacas la pérdida ósea de toda la boca, es decir, sacas la pérdida ósea del maxilar, sacas la pérdida ósea de la mandíbula, sacas un promedio de eso y ese número que te da, ese porcentaje de pérdida ósea de toda la boca, tú lo vas a dividir entre la edad del paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona eso? Digamos que tú tienes un paciente que tiene 25% de pérdida ósea general, ¿ok? Si este paciente tuviera 25 años, 25 entre 25 es 1, eso lo pondría en grado B, ¿ok? En el límite del grado B. Ahora, tu paciente tiene 30 años y tiene una pérdida ósea de 25%, eso lo pone entre 0,25 y 1, por lo tanto se queda en grado B. Ahora, tu paciente tiene 18 y tiene 18 años de edad y 25% de pérdida ósea, eso es más de 1 cuando haces la división, eso lo pone en grado C. Ahora, tienes un paciente que tiene 63 años de edad y tiene 25% de pérdida ósea, ese porcentaje, ponlo 73 años de edad, para ponerlo más alto, esa diferencia, ¿no? Cuando tú sacas la división, entonces te da menos de 0,25, eso lo pone en grado A. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué tanto hueso se ha perdido en relación a la edad de la persona? Eso nos ayuda a determinar el grado y es lo primero que tienes que hacer. Luego vas a ver la evidencia indirecta de progresión, que ahí es cuando hablamos de qué tan feo se ve el caso. Y ahí es en donde sí importa cosas como que tengas un paciente que con poquito cálculo y placa bacteriana tenga demasiada destrucción, porque eso te está hablando de una enfermedad que está avanzando rápido y está relacionada con probablemente el sistema inmunológico de tu paciente. Entonces, ¿cómo vas a poder determinar eso? Si tú tienes un paciente muy joven para la cantidad de pérdida ósea, fíjate lo que te dicen en el grado C. La destrucción excede las expectativas dado los depósitos de placa. Hay patrones de destrucción que sugieren periodos de progresión rápida y o inicio a temprana edad de la enfermedad, como patrón molares incisivos y poca mejoría ante la terapia periodontal. Es decir, tienes un paciente cuya enfermedad ha destruido demasiado para la edad que tiene, ¿ok? Y ha destruido demasiado con poca acúmulo de biopelícula e irritantes locales, ¿ok? Eso es lo que esa es la importancia del grado, ¿ok? Que te determina qué tan rápido está afectando esta enfermedad. Por eso es que lo tenemos que saber establecer. Ahora, es muy raro que tú consigas un grado C. La gran mayoría de nuestros pacientes, sobre todo los que ustedes están atendiendo ahorita, los vas a conseguir en grado A o grado B cuando empieces a ver pacientes con periodontitis. Y te lo digo porque para que tú estés en grado C, normalmente tiene que haber un compromiso inmunológico, tiene que haber un compromiso en tus defensas. Algo está pasando que está llevando a que tu destrucción sea más rápida que la capacidad de tu sistema inmunológico de defenderte. Y ahí es donde pueden aparecer cosas como los modificadores de grado, que son factores de riesgo, los dos más importantes, el hábito de fumar y la diabetes. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un paciente que no es fumador, eso automáticamente te ayuda a colocarlo en grado A. Ojo, tienes que seguir considerando la pérdida ósea en relación a la edad y tienes que seguir considerando el fenotipo del caso. Pero si no es fumador, entonces tú eliminas ese factor de riesgo y automáticamente te ayuda a establecer, bueno, por esa parte no es, así que esa parte no me está afectando el grado. ¿Okay? Ahora, si fuma y fuma menos de 10 cigarros al día, eso lo pone en grado B. Y si fuma 10 o más cigarros al día, eso lo pone en grado C. ¿Por qué? Porque la teoría nos indica que mientras más cigarros fumas, más afectado vas a estar por el desarrollo de la enfermedad periodontal. Ahora, en el caso de la diabetes, si tu paciente está normoglicémico o sin diagnóstico de diabetes, eso automáticamente te ayuda a colocarlo en grado A. Igual, la misma consideración que el cigarrillo, tienes que considerar la pérdida ósea en relación a la edad y el fenotipo del caso, pero si tu paciente es normoglicémico, eso lo ayuda en cuanto al establecimiento del grado. Y en el caso del grado B,
tienes pacientes en los cuales la hemoglobina glicosilada, que son esas siglas HbA1c, eso es la hemoglobina glicosilada, tú la consigues en menos de 7.0% en pacientes con diagnóstico establecido de diabetes. Ahora, ¿qué pasa si tu paciente no tiene un diagnóstico establecido de diabetes, pero cuando tú estabas llenando la anamnesis, viste que el paciente se queja de orinar mucho, de que le da mucha sed, de que come muchísimo, y lo ves con sobrepeso, lo ves con manchas negras en el cuello, o sea, ese tipo de cosas que son signos clínicos de diabetes? Capaz te toca a ti mandar un examen de hemoglobina glicosilada para buscar esto, para ver si está mayor que es, o 7.0 o mayor que 7.0 ese examen, para determinar si el paciente está resistente a la insulina o ya de por sí diabético. Entonces, ¿qué pasa cuando tú descubres esto? El paciente tiene que ir para el internista o para el diabetólogo. Y bueno, obviamente, si ese examen te da más que 7.0 en pacientes con diabetes, pues ya tú sabes que eso te va a ayudar a poner ese caso en grado C. Porque en grado C tú tienes pacientes diabéticos no controlados, pacientes que fuman una caja de cigarrillos al día o más de una caja de cigarrillos al día, que tú sabes que esos factores de riesgo van a empeorar la periodontitis de una manera drástica. ¿Okay? Entonces, si tú vas a establecer un diagnóstico completo, vas a empezar por periodontitis. Estadio, ¿cuál? Digamos, en el paciente este que estamos viendo, tiene una periodontitis estadio 2, generalizada, grado B. ¿Qué es lo que me está diciendo esa información? Que tengo una periodontitis de moderado avance, ¿ok? Porque he perdido entre 3 y 5 milímetros de inserción clínica, ¿ok? La pérdida ósea está entre el 30 y 35%, no tengo demasiado acúmulo de cálculo, es decir, tengo una periodontitis que ha avanzado moderadamente, ¿ok? Ahora, está generalizada porque está en más del 30%, y cuando hablo de que está en grado B, estoy diciendo que está avanzando a una velocidad que se correlaciona bien con la cantidad de cálculo que tiene, de cálculo y placa que tiene, ¿ok? Y con los factores de riesgo que lo pueden estar modificando. Ahora, si yo cambio eso a grado C, entonces estoy diciendo que mi paciente tiene una periodontitis estadio 2, que ha avanzado, que ha destruido moderadamente, pero el hecho de que yo diga que es grado C implica que esa destrucción moderada ha sucedido muy rápido. Y eso es una cosa que te tiene que preocupar, ¿ok? Ahora, si yo digo que es grado A, lo que estoy diciendo es que es una enfermedad de lenta progresión. Es decir, no me afecta demasiado el pronóstico del caso, porque yo sé que si yo controlo los factores que me la llevaron a llegar al estadio 2, como no tengo factores de riesgo que me están modificando mucho, entonces el hecho de que yo estoy diciendo que es grado A me mejora el pronóstico, porque me habla del fenotipo, de cómo está el caso, qué tan complicado está y qué tan rápido está avanzando. ¿Ok? Entonces, en esta clase hablamos de la periodontitis, desde su definición hasta cómo la podemos conseguir clínicamente, pasando por los factores de riesgo que pueden llevar a que una persona la desarrolle y la clasificación. ¿Qué es lo que quiero que tomen como lo más importante de esto? La manera como se desarrolla la enfermedad, ustedes la van a estudiar más adelante cuando vean las clases de patogenia, ¿no? Pero el cuadro clínico de la periodontitis lo tienen que entender, y su diferencia con la gingivitis. ¿Okay? Cuando una gingivitis es simplemente la inflamación de las encías, la periodontitis afecta más allá, y tú tienes que estar claro en eso. Entonces, partes como el cuadro clínico de la periodontitis son muy importantes. También la manera como nosotros analizamos la periodontitis, en el sentido de que ella la tenemos que estudiar por diente, no en una boca completa. Tú no puedes presumir que por el hecho de que consigas una bolsa o varias bolsas en la boca, toda la boca está igual. La periodontitis se estudia por sitio, ¿ok? Y cuando vamos a buscar los signos, pues las características patognomónicas de la periodontitis son la presencia de pérdida de inserción clínica, es decir, bolsas periodontales, recesiones, cosas así,
sangrado de sondaje cuando está activa, pérdida ósea que puede ser horizontal o vertical, movilidad, pérdida dentaria, colapso de la mordida, recesiones, y todo esto en el contexto de una inflamación que no se pudo controlar. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención, muchachos, y bueno, cualquier duda, estamos a la orden en el departamento para aclararlas en cualquier momento. Nos vemos, muchachos.